Iniciamos la grabación. Buenos días, vacos. Vamos a hacer hoy un repaso de lo que vimos el día martes. Y es crear código en Python para crear bases de datos. Adicional a sus bases de datos, vamos a crear tablas. En la tarea última dejamos realizar una tabla con los campos indicados. Bueno, realmente eran 4 tablas, ¿verdad? Con los campos ahí indicados. Voy a compartirles mi escritorio solo para que repasemos la tarea por los que no se conectaron la vez pasada, para que puedan ver ahí lo que tenemos. Entonces, esto fue un breve repaso de lo que trabajamos el martes pasado. Vimos cómo crear bases de datos desde Python. Ya no usamos el SQLite, aunque sí lo usamos, ¿verdad? Pero no nos sentamos a escribir en él, sino que lo estamos trabajando de una manera que de Python lo organizamos y lo manipulamos, si se le puede decir así. ¿Qué necesito? Importar la librería de SQLite. Luego establecer una conexión. Para eso, para establecer la conexión, entonces yo lo que necesito es crear una variable. En este caso yo le puse de nombre conexión, pero como le repito, siempre podemos usar el nombre que nosotros querramos. Pero lo mejor es usar nombres bien cabalísticos para no confundirme. Entonces primero importamos la librería SQLite. Luego creamos una variable llamada conexión y le vamos a asignar ¿qué valor? El SQLite3.connect. Es donde está el secreto, el punto connect. Lo que hace es agarrar el Python, agarrar el SQLite, los conecta y a partir de ahorita abrimos las tablas, abrimos la base de datos, abrimos toda la conexión. En este caso, para casos del ejemplo, creamos una base de datos llamada agosto.db. Siempre tengamos cuidado a ponerle el nombre correcto y el apellido. Con el nombre correcto me refiero a no usar tildes, a no usar ñes, porque ustedes saben que en el idioma inglés esta terminología no existe. Y alguien me va a decir, pues estamos en español. Sí, ¿verdad? Pero acuérdense que los servidores en su mayoría están en Estados Unidos, entonces no va a ser que por ahí se nos distorsione algo y para evitar problemas ignoramos eso. Es como lenguajes como el portugués, ¿verdad? Que usan una C con un colochito abajo para decir como el mineirao, se escribe mineirao, pero esa letra no existe en el castellano ni en otros idiomas. Esto es para evitar eso. Ignoramos las tildes, las señas y no dejar espacios en blanco. Entonces en este caso le pusimos un nombre y un apellido. El apellido es el punto .db para que Python sepa que estoy trabajando bases de datos. Y siempre cerramos nuestra conexión. Decíamos el martes que a diferencia de Tkinter, que tenemos que dejar abierta la ventana para que corra por siempre, aquí es todo lo contrario. Aquí debemos de cerrar nuestra conexión porque si no corremos el riesgo de dejarlo abierto y que cualquier persona pueda venir a manipular, a travesear o a hackearnos algo ahí, ¿verdad? Entonces, para evitarnos malos entendidos, siempre cerramos nuestra conexión. Y luego les puse el código que está aquí, que era Profe, para... ¿Ande? disculpe que lo moleste, pero fíjese que Angie no puede entrar porque su internet está muy lento. En la otra clase le pasó y la estaba de sacar de la clase. Ah, va, no importa, dígale que si no puede entrar, estoy grabando esta clase y al igual que la anterior, la subimos a YouTube y que la mire ahí en diferido. Ah, gracias, profe. Ah, Tony. Entonces seguimos con lo siguiente que vimos, que fue crear una tabla. Si se dan cuenta, hay cosas bien repetitivas. Primero, importamos de nuevo el SQLite y de último, la última línea, cerramos la conexión. Eso siempre va de cajón. Luego que importamos el SQLite, entonces creamos la conexión. En este caso, estamos usando la variable conexión y llamamos al comando SQLite.connect. Como ya la creamos, solo la llama, solo la abre. En el caso anterior, como no existía base de datos agosto.db,
la creó. Ahora lo que está haciendo es que le va a crear la tabla en esta base de datos. Y entonces ya le va a agregar una tabla. ¿Qué tabla le va a agregar? Entonces necesito otra variable, que es la que va a caminar adentro de la tabla. Va a ir creando todos los campos. En este caso le voy a poner cursor. ¿Por qué le pongo cursor? Es una palabra bien cabalística, ¿verdad? El cursor es la flechita blanca que nosotros vemos del mouse cada vez que lo movemos en la computadora. Por eso le puse cursor, pero le pude haber puesto cualquier nombre que yo quisiera. ¿Y qué le digo? Que le voy a asignar de la variable conexión la función cursor. Esto quiere decir que voy a caminar adentro de todos los campos. Si yo voy a tener nombre, dirección, teléfono, email, etcétera. Adentro de todos esos campos va a caminar el cursor. Por eso le puse ese nombre cabalístico. Y luego ejecutamos el código, que es el que nos va a servir específicamente, ¿verdad? Ustedes. Si alguien tiene una duda, me interrumpe y repetimos. ¿Sí? Profe, solo una cosa. Ujú. Para crear, por ejemplo, otra tabla, solo tenemos que hacer otra variable y es con la misma línea de código, ¿verdad? ¿O Eh, cómo es? Cabal, ahorita voy a explicar eso. Muy bien, Saúl. Entonces, con la variable cursor, yo leo que ejecute. ¿Qué función? Crear una tabla llamada personas. Y la tabla llamada personas va a tener un nombre que va a ser de tipo texto, un apellido de tipo texto, el otro apellido tipo texto y una edad de tipo entero, o sea, un número entero. Si yo quisiera grabar otra tabla, porque en la tarea me dice que haga 4 tablas, puedo crear con esta misma variable cursor, puedo venir y crear, ¿verdad? Pero ahora la tabla que va a crear no se va a llamar personas, se va a llamar, eh, no sé, le voy a poner películas, le voy a poner actores, etcétera, enfocándonos a la tarea, ¿verdad? Entonces, la función va a ser la misma, crear la tabla, pero con otro nombre. Si se dieron cuenta, en este caso a esta yo le puse en mayúscula el nombre de la tabla y a los campos usé minúsculas. Entonces, les recomiendo que podamos usar el mismo concepto. Crear tabla y el nombre de la tabla y el nombre de los campos que indica la tarea. Luego, le tenemos que dar esta conexión que se grabe para siempre. Si yo no le doy aquí, puede ser que nos pase lo que nos estaba sucediendo allá en SQLite, que llenábamos las tablas y en algunos casos algunos no se les grababan, se les borraban. En este caso, reviso que todo esté bien arriba y le digo grabe para siempre todo lo que está en la variable conexión. ¿Y qué es lo que está en la variable conexión? Es la conexión entre la base de datos y lo que trabajamos en las líneas de arriba. ¿Alguna duda? ¿No? Va. Y por último, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar la conexión. No la podemos dejar abierta. Si yo la dejara abierta, no es que sea el fin del mundo, ¿verdad? Pero sí corremos el riesgo que eso se quede deambulando abierta la base de datos. Y por ahí podemos pensar en un malintencionado, ¿verdad? Que pueda ir, buscar, entrar y arruinar nuestro trabajo. En el caso estamos hablando de trabajos del colegio. Si yo trabajo para una empresa seria, una empresa formal, que me paga buena plata por estar programando, entonces corremos el riesgo que entren a dañar la base de datos donde va a haber información importante e información privada. Entonces siempre la debemos de cerrar. Y por Profe, último, una pregunta, disculpe. Como usted dijo de que había que crear más tablas, va, cuando nos dejan una tarea, se pone ahí mismo, o sea, abajo, ¿sí? va, creamos la primera tabla, espacio y creamos la segunda con el otro código. Ajá, cerramos aquí, cerramos el último paréntesis, ¿verdad? Como abrimos aquí Ajá. paréntesis para crear la primera tabla, cerramos el último paréntesis. No confundirnos con los paréntesis de los campos. Y luego ejecutamos una línea de código parecida a esta, en el que le daríamos create table película, ¿verdad?
código integer, título, text, etc. Ya. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, más o menos esto es lo que les quedó de tarea. Y es crear una base de datos que le vamos a poner mi nombre agosto. O sea, en el caso de Tony, ¿verdad? Yo le voy a poner Anthony López agosto.db. En el caso de Brian España, voy a poner Brian España.db, etcétera, ¿verdad? Para que yo las identifique cuando ustedes me manden los archivos. Luego le vamos a insertar 4 tablas. La primera es biblioteca. ¿En qué vamos a pensar ahorita? Vamos a pensar en una biblioteca antigua, común y corriente, como cualquier otra. Pero más o menos este fue el concepto que usó el multimillonario que hoy conocemos como Amazon, eh, creando una biblioteca. En esa biblioteca puso un montón de libros que se podían vender y empezó a vender libros por internet. Si están leyendo el libro del el asunto este de burbuja, ahí explica eso, cómo se inició los metadatos, cómo ofrecer lo que la gente quiere o necesita. Y así es ¿cómo se llama? Vamos armando las bases de datos con estos metadatos. Para este caso vamos a hacer de una biblioteca. En el caso es, de la primera tabla se llama biblioteca y se la ponen ustedes en mayúsculas con un código que va a ser cualquier número entero, un nombre, por ejemplo, si es biblioteca de la zona 1, biblioteca del centro histórico, biblioteca de la Florida, biblioteca de la parroquia, qué sé yo. Luego una dirección en donde está ubicada y un teléfono. Luego vamos a hacer una base de datos, en este caso una tabla para alimentar la base de datos de los libros. Le creamos un código a cada libro. Ustedes se dan cuenta que cuando uno compra un libro en la calle siempre trae un código de barras, ¿verdad? Entonces ese código de barras me va a ayudar a identificar mi libro. Por ejemplo, aquí tengo yo esto. Y ahí, si se dan cuenta, tiene un código donde me informa cómo lo identifico. ¿Qué presentación viene el libro? Ya sea que lo compré en papel o en digital. ¿De qué estilo es? Si es drama, cómico, acción, thriller, novela, qué sé yo. El nombre del libro, por ejemplo, Los árboles mueren de pie. ¿Qué edición? Si es de la primera, la quinta, la sexta, etcétera. ¿Y qué editorial? Ahí está Piedra Santa. Hay un montón de editoriales. Luego le ponemos el autor, le creamos un código a este autor, el nombre del autor, de qué nacionalidad es. Decíamos el martes que hay de diferentes países, ¿verdad? Está Pablo Neruda, está el ganador del premio aquí en Guatemala. Entonces hay diferentes nacionalidades. Eso ya nos tocará a nosotros en internet buscar la nacionalidad de cada uno de estos autores. Y si tiene logros, ¿va? Se ha ganado premios, como Miguel Ángel Asturias, que tiene un premio Nobel en literatura. Pablo Neruda, imagino que debe tener algunos premios por ahí. Eso lo investigamos en internet. Y la cuarta tabla va a ser una reseña. En esa reseña igual le creamos un código que va a ser una variable con tipo numérico. Un resumen de qué trata la obra. Por ejemplo, Los árboles mueren de pie. En unas 5 o 10 líneas nosotros podemos definir una variable donde la persona va a ingresar ese resumen. ¿Quién es el protagonista? El protagonista es el mero mero de la obra. ¿Quién es el villano o antagonista? Es el que siempre está en contra del protagonista. Entonces, esa es la tarea que hay que hacer. Y adicional, le habíamos dejado a esta tarea, la tarea 1, que era crear la carátula. Siempre respetando estas características, ¿verdad? Que era nuestro nombre completo. El rótulo que dice cuarta unidad, una cita bíblica y un dibujo, no recortes, porque hay quienes se bajan unos recortes y el chiste es que desarrollemos nuestra capacidad, nuestra inteligencia creativa. ¿Por qué? Yo les dije que hace como 3 años tuvimos la oportunidad de meter a 3 vacos a trabajar al edificio Tech y ahí los contrataron, ¿verdad? Como programadores y les fue bastante bien.
pero había una cuarta plaza que queríamos meter con uno de ustedes y nos pedía que fuera bueno para la programación, pero que también fuera bueno en el diseño gráfico, combinación de colores, efectos, sombras, etcétera. Y lamentablemente ese año había unos muy buzos para eso en diseño gráfico, pero no programaban, ¿verdad? Y los vacos eran unos másteres en la programación, pero en estas cuestiones les faltaba un poco. Entonces, por eso es de que yo les pido que lo dibujen. Pueden usar cualquiera de los logos de Python, SQLite, de HTML, Excel. Van a decir, "Ah, pero Excel, ¿verdad? Si eso es de parvulitos". Pero fíjense que en esta unidad vamos a ver, cuando terminemos de ver las bases de datos, cómo interactuar Python con HTML, que ya es para lanzarlo al público, y cómo interactuar Python con Excel. Podemos crear bases de datos muy simples en Excel y las vamos a importar desde Python y las vamos a presentar a las personas. Entonces, en resumen, esto es lo que vimos el martes. Y les quiero compartir también mi pantalla. Esa era la presentación. Cómo se ve ya aquí, ¿verdad? Aquí ya estamos en el browser de SQLite. Entonces, como pueden ver, yo tengo las bases de datos que manejamos la vez pasada. Recomendación, hacer una carpeta de bases de datos. Si pueden ver aquí arriba, yo en mi máquina tengo en la carpeta mis documentos, que es una carpeta donde puse Python curso. Y ahí es donde tengo todos mis .py, mis imágenes, mis videos, etcétera. Pero también tengo un apartado donde tengo solo bases de datos. Entonces tengo las bases de datos 1 y 2 que hemos hecho de prueba. Y la de ahorita, la que hicimos el martes, que es esta. Base de datos agosto. Entonces yo la cargo y ahí ya estoy adentro de mi base de datos. Cuando yo le doy browser data, ya me permite ver qué campos he ingresado. En este campo solo creé la tabla, no le he ingresado campos aún, como vamos por pasos. Entonces, eso es lo que debería aparecer. Esto es como una forma de hacer una prueba, así como en mate, ¿verdad? Cuando uno hace una equivalencia matemática, yo casi siempre le corro la prueba para ver si es cierto. Por ejemplo, hago mi ecuación con 3 incógnitas. Después voy, sustituyo una, 2 incógnitas y me tiene que dar la tercera. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. Yo desde Python creé el código, lo hice y ahora me vengo al browser de SQLite y miro si es cierto. Si aquí esto no está, es que alguito me falló en el código y voy y lo corrijo ya. En este caso sí va, hice el nombre, el apellido 1, el apellido 2 y le da. Entonces con esto yo, por así decirlo, estoy confirmando que sí me funcionó el código que trabajamos. Y lo que yo quería hoy que trabajáramos también es de que ustedes me pudieran compartir cómo ha estado la pantalla de los que ya han manejado y sí les creó por lo menos la tabla de prueba que trabajamos el martes. Vamos a dejarlo por democracia. No sé si alguien nos quiera compartir su pantalla. Yo, profe. Bravo, dale, pues. Ahí está, ya le habilité. Espere, que voy a meterme en la compu. ¿Cuál es la contraseña? Datos. Entonces, miren, esto es lo bonito a ustedes que podemos interactuar y ver lo que todos estamos trabajando, ¿no? Gaby Orellana, imagino que es su compu, Bravo. Sí, es de mi tía. Sí. Bueno, sí, que no conozco ese nombre. Va. Entonces, no sé si alguien más después de Bravo quiera compartirnos, que prepare su escritorio, más que todo el SQLite para que podamos ver cómo lo creó. Y resolviendo la duda al principio, en una línea de código podemos hacer más tablas. Ya está listo, Bravo. Dele, compártela. Mientras Bravo nos comparte, les va a pedir que en el chat pongamos nuestro nombre y la palabra presente para que nos quede la asistencia del día de hoy. Aquí está el código, profe. Ok, vamos a ver. Que... Bueno, entonces que nos explique línea por línea para que vayamos ahí. pero... ¿Alguien que quiera explicar ese código?
¿Ningún valiente? Va, miramos pues qué dice el código ahí. Lo primero, importó el SQLite 3. Estamos bien, ¿verdad? Ahí ya lo mandó a llamar. Creó una variable llamada conexión que le asignó el comando SQLite 3.connect. Siempre recordemos que ese connect va con doble N, ¿verdad? Porque es palabra propia en inglés. Y le puso como nombre base bravoagosto.db. Estamos bien, ¿verdad? Un nombre sin tildes, sin ñes, sin espacios en blanco y con el apellido correcto, .db. Yo creí que esta unidad vamos a tener un gran reto porque Brian iba a trabajar en MySQL. Entonces íbamos a ver si podíamos hacer la interacción, pero dice que va a trabajar SQLite. ¿Está bien? Si hay algún voluntario que se quiera arriesgar con MySQL, también Si quiero lo bienvenido. pruebo. Ok, me llega así que acepte Bueno. los retos. Bueno. Va, entonces seguimos manejando SQLite y el que quiera manejarlo con MySQL, enhorabuena. Solo vamos a ver las 4 líneas de código, bravo. Tranquilo. Entonces dice que creó la variable de cursor y ejecuta. Vamos a ver, crear la tabla, biblioteca con el code biblioteca numeric. Sí, está bien. Pudo haber estado numérico o integer, ¿verdad? Tiene un nombre de tipo texto, ahí estamos mal, ¿verdad? Porque la dirección no puede ser un número entero, tiene que ser tipo texto. Por aquí que escribamos tercera calle, ya la palabra calle ya es texto, ¿verdad? El teléfono numérico, estamos bien, cierra y la segunda línea de código crea la tabla libro, un código de libro entero, presentación texto, estilo texto, nombre texto, edición texto, editorial texto. Sí, solo que aquí en la editorial, como la definió como texto, le tiene que escribir como texto. Así es la segunda, la primera, la cuarta, lo escribe en texto, no con números. Y luego hizo la tabla autor, le creó un código entero, bien, el nombre, nacionalidad y logros, todo en texto, sí, suena lógico. Y por último, la tabla reseña. Bueno, aquí manejemos cuestiones de idioma, ¿verdad? Dijimos que vamos a procurar no usar la ñ porque la ñ no existe en otros idiomas, entonces le puede poner reseña o lo que hacen los gringos es que le ponen una i después de la n, reseña. Por el caso de año, ¿verdad? Si no se lee feo, entonces le ponen año. Entonces, en el caso de reseña, le puede poner reseña para evitar usar la ñ. Y sí, ¿verdad? Es un entero. El resumen texto, protagonista texto, el bien. Ahí estamos, nítido. Le da commit para que se grabe y cierra la conexión. Ahí estamos. Eso es todo. Entonces, si nos pudiera compartir, si lo probó en SQLite, sería perfecto para ver si está ahí ejecutado. Va, ahorita voy. No sé si ya me iba ahí o tengo que... No, tiene que descompartir y volver a compartir. Ah, ok. Porque si no, todos nos quedamos trabados viendo el código. Ahí estamos, nítido, nítido. Entonces, autor, ahí están los campos creados, biblioteca, ajá, libro, muy bien, y reseña. Como estamos en en español, habla hispana, no hay problema con la ñ, ¿verdad? Pero sí, si este programa, por ejemplo, se lo vendemos a alguien en habla inglesa o en portugués, entonces ahí habría un problema con la ñ. Entonces procuremos usar lo menos posible las ñes, pero ahí está. Yo creo que con esto resuelve la duda de algunos compañeros de cómo crear la segunda, tercera y cuarta tabla. Ahí está ya el código para que todos lo miremos. Excelente, bravo. Eso era acabar lo que Ok, yo esperaba que yo todos... arreglo lo que me dijo. Ajá, mire, solo era el detalle de cambiarle texto y quitarle la ñ. Ah, ok. Entonces yo lo Y cambio, profe. ahí estamos, nítido. Entonces, no sé si alguien más va. ¿Anda? Ay, no, ya. Ahí está, va. El compartir pantalla está libre ahorita. No sé si alguien más nos quiera compartir su pantalla. Esteban Monterroso, lo miro interesado. Es lo mismo que lo de Bravo, ¿Sí? ¿no? Bueno, parecido, ¿va? No la misma. Lo pongo yo. Va, dale cancha. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí está su código, lo importa, crea
la conexión, crear el cursor. Ah, bueno, aquí interesante, ¿va? Brian no usó la palabra cursor, sino creó la palabra crear. Está bien, ¿va? Porque es una variable creadora que va generando el código de cada tabla. Sí hizo las tablas en mayúscula y usó reseña como recena. Nítido. Así es, cabal, ¿sabes? Aquí cometió el mismo error, ¿va? Yo, si pensara mal, diría se copiaron. La dirección también la hizo integer. Y no, ¿verdad? La dirección es texto. Entonces ahí, Ah, era texto. sí. Sí, Ah, porque cuando yo texto. escribo por ejemplo, tercera calle, quinta avenida, zona 8, estoy usando texto. ¿Va? Si mi dirección fuera únicamente un número, sí sería integer. Pero quitando eso, estamos nítidos. Ah, bueno. No sé si nos puede compartir el SQL para que lo miremos. Va, solo lo voy a ejecutar. Grábelo, ¿ah? ¿Ah? Grábelo porque como por el cambio que hizo ahorita. ¿Cómo así? Que grabe su código. Ah, sí, sí, ya lo grabé, le di control S. Ah, ya. Y lo ejecuta. Ahí estamos. Acuérdense que para que hagan los cambios y los ejecute en SQLite, tenemos que ejecutarlo como hizo Canche. Primero lo ejecuto desde DOS y al ejecutarlo, todos los cambios ya se ven reflejados. Pero básicamente ahí estamos, ¿verdad? La dirección era el único problema. Ya está arreglado como texto. Entonces yo creo que ahí más claro no se puede, ¿verdad, jóvenes? Entonces, para mañana tenemos la tarea. Si a alguien no le da tiempo, lo platicamos, ¿verdad? Para que empecemos a mandar, nos quedaría pendiente la carátula únicamente y hacer esto, exactamente como nos lo enseñó Bravo y nos lo enseñó Brian. Eso es lo que tenemos que tener listo para mañana. ¿Cuánto me tardo? 15, 20 minutos y mucho, ¿verdad? La carátula, 5, 10 minutos. Entonces, porfa, eso sería para mañana. Y la otra semana, si Dios no lo permite, como el chiste es irle metiendo más detalles. La otra semana vamos a ver cómo insertamos la primera fila. O sea, ya alimentar los campos. Fíjense que son dos conceptos diferentes. Cómo insertar una fila y cómo insertar varias filas. Porque puede ser que yo no esté escribiendo físicamente, sino puede ser que yo vaya a traer una base de datos de otra base de datos o de Excel. Hay personas que le piden a las personas que en Excel apunten su nombre, su dirección, su zona. Entonces yo puedo ir a importar el lote desde otro lugar, puede ser Excel o cualquier otro sitio, o puede ser que yo vaya escribiendo de línea en línea. Entonces, con eso lo vamos a ir complementando. Entonces, por hoy podemos decir que terminamos con que aprendimos a crear la base de datos. Aprendimos a crear una o más tablas, si se dan cuenta. El procedimiento es repetitivo. ¿No? Pues yo puedo crear 1, 2, 100, n tablas con los campos que yo quiera. Y siempre hacemos la prueba, ¿verdad? En el SQLite para ver cómo quedó establecido. Todas nuestras bases de datos ahorita tienen que estar vacías porque no le hemos insertado líneas de registros. Y no sé si ya todos se anotaron en el chat. Pero solo una pregunta, ¿se ponen las dos tareas en la tarea que dice carátula? No, ¿O les hice otra? dos actividades. Hay una actividad que dice carátula y otra que dice Ah, crear es que base de solo está datos. la de carátula ahorita. Ah, bueno. Ah, va, le voy a revisar, a ver si están bien las fechas y todo. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, muchachos, antes de... Ah, profe, ¿cómo se Yo lo ya enviamos? tengo ¿Por una. foto o por foto se lo enviamos o y una vez el Miren, documento? miren, yo honestamente, yo prefiero 1000 veces que me manden los documentos. Ah, Si alguien tiene algún problema a ustedes que le costó cargarlo, qué sé yo, mándeme fotos, no hay claro. Pero mejor si me mandan los documentos porque a mí me gusta correrlos en mi máquina, los bajo y me pongo a ejecutarlos desde mi editor y ahí voy viendo a ver si es cierto. ¿Va? Ahora, si alguien pues, realmente no pudo, pues tampoco es el fin del mundo. Me manda fotos, pero fotos legibles, ¿verdad? Cerquita de la pantalla, porque en la tercera unidad hay alguien que ayer le escribí que me mandó unas fotos, pero no se entiende nada.
se ve el flash enfrente del vidrio de la pantalla, entonces ahí no son legibles. Entonces, fotos bien tomadas, de preferencia el archivo .py y el archivo .db. Y con eso estamos por satisfechos. El archivo .db es el que vamos a ir modificando en toda la unidad. ¿Vieron? Este lo vamos a ir agrandando, le vamos a ir metiendo líneas y demás cuestiones. Entonces ese manténgalo en un lugar seguro porque vamos a reescribirlo encima. ¿Estamos? Bueno, entonces si ya todos se Profe, yo tengo una anotaron duda. en el chat. Sí, Cristian. Mire, fíjese que cuando yo quiero modificar mi tabla y lo ejecuto en el CMD me sale error porque ya tengo creada una tabla y o sea, si lo vuelvo a guardar, o sea, se me repite y me dice que no puedo volver, no se puede ejecutar porque ya existe esta tabla. No sé si me entiendo. Como que quisiera reescribir encima. Ujú, exacto. Bueno, Entonces ahí tengo que borrar el archivo y volver a hacerlo. Es así, entonces, como lo tengo que hacer. no. Tiene que ser como hizo ahorita el canche. Modifica en su editor, en su Visual Studio, lo modifica ahí, lo graba ahí, después se va al CMD y lo corre el archivo. Entonces al correrlo, está corriendo como el anterior que ya había hecho, solo que previo le grabó los cambios. Y al correrlo, debería de ejecutarlo como que fuera el mismo programa, pero con los cambios que usted hizo. Ah, ya. Gracias, profe. Pruebe de esa manera y si no, me escribe. No sé si alguien tiene otra duda en el último minuto. ¿No? Va. Entonces, miren, muchachos, queda eso pendiente. Ayer estuve mandándoles correos a varios de ustedes. Por ética, no voy a decir a quiénes, pero hay unos que me deben demasiadas tareas de la tercera unidad. Entonces, a les escribí, porfa, revisen sus correos y mándenmelos vía correo para que mejoren su nota o por lo menos para llegar al 60. Así que esta clase se la va a subir a YouTube, pero el que no se pudo conectar hoy como Angie. Espero que tengan un buen día, muchachos. Que Dios los bendiga y nos vemos el martes a las 10, primero Dios. Gracias, profe, igualmente. Profe. Se cuidan. Bye, bye. Gracias, profe. Adiós.